pasó algo peculiar, que todavía no he entendido por qué. Y es que normalmente esta clase es de 6 días y ustedes van a tener 7 días. Entonces había un día adicional que pues, tenía pues, como la oportunidad de abordar un tema diferente. Estuve revisando pues, como con varios de los otros profes como cuál era ese tema que de pronto necesitamos como no como reforzar, sino como nivelar, para que todos tuviéramos pues como un nivel y definimos que iba a ser como enfocado en lo que es lectura crítica. Sin embargo, pues más que lectura crítica peladita, lo que quise hacer con esta clase fue enfocarlo desde gestión del conocimiento en salud. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros sí hablamos mucho de eso y es como algo que está cobrando cada vez más fuerza, y es que nosotros desde la epidemiología somos como los científicos de ciencias de la salud, no solamente desde el tema de analítica de datos, sino como desde el tema de gestión del conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver y abordar el tema de la gestión del conocimiento desde 3 dimensiones. Desde primero una dimensión organizacional, es decir, como de cuál es el papel que nosotros jugamos dentro de todo este engranaje salud frente a la gestión del conocimiento. Lo segundo, un tema que me parece importante y con nosotros, pues con las otras temáticas en ninguna he tenido la posibilidad, y es una valencia gigante que nosotros tenemos desde la epidemiología, que no sé si ya se las había comentado, que es el tema que nosotros solemos pensar que como la epidemiología es tan científica, nosotros no tenemos componente político. Entonces, la segunda dimensión que vamos a ver es el componente político, desde toda la normativa que acompaña a lo que es gestión del conocimiento en salud. Pues como, no toda, sino como la más importante. Y luego de ese contexto general, ahí sí entramos como lo que llamé la dimensión científica, que es donde vamos a hablar entonces ahora sí, específicamente de como lectura crítica como de todo lo que nosotros vamos a llamar como fuentes de información, no solamente artículos científicos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con la primera, que es la dimensión organizacional. Para nosotros entender dimensión organizacional, entonces surge, pues, obviamente la primera pregunta, y es, ¿tenemos todos claros qué es una organización? ¿Nos suena, no nos suena? ¿No hemos hablado en otro escenario? No mucho. Entonces, Estefanía, busquemos ahí qué es. Los utilizamos, pero no las definiciones, digamos. En mi área, pues digamos, yo utilizo el tema de organización de base comunitaria. Sí. ¿No? Pero para definir qué es el Para que quede bonito, sería... Eso, porque es que que trabaja en conjunto para alcanzar objetivos específicos. es un conjunto de personas que trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo específico. ¿Listo? Bajo esa perspectiva, organización puede ser tan amplio como nosotros queramos. ¿Listo? Y hay una cosa que yo trabajo mucho, pues acá no lo vamos a trabajar porque no es como el objetivo, pero en esencia llegamos a la conclusión de el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud en Colombia actúa como una organización. ¿Listo? Si bien no es una empresa como tal, sí cumple todas las condiciones de organización, entendiendo la organización como este conjunto de actores, tanto naturales como organizacionales, pues jurídicos, por decirlo de alguna manera, que actuamos por un objetivo común, que es ¿cuál? La salud de los colombianos. ¿Listo? Entonces, entendiendo ese contexto de el sistema de salud es una organización, vamos a hablar de cómo la organización sistema de salud en Colombia hace gestión del conocimiento. Entonces, lo primero es que vamos a abordar un poco el tema de la conceptualización general. Entonces, para recordar, esta diapositiva nosotros ya la vimos, de cadena de generación del conocimiento. ¿Cuándo la vimos? Estamos hablando de indicadores. De indicadores. ¿Cuál es la cadena de generación del conocimiento? Son 3 pasos.
El conocimiento básico. No. No, Dato, datos, sí, dato, variable y No, señor. información. Información y No me acuerdo. y conocimiento. ¿Listo? Dicha para este grupo, me acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de la cadena de generación del conocimiento, que si vamos a hablar de gestión del conocimiento, pues necesitamos entender qué es ese proceso. Entonces vamos a enlazar lo que veníamos hablando previamente del dato, que era el dato que se me olvidó. Es la unidad básica del conocimiento. Es la unidad básica del conocimiento, es como el ladrillo de un edificio o la célula de un cuerpo. La información es que, el análisis del dato. sí, es como cuando yo lo he sentido y analizo, interpreto ese conjunto de datos. Y por lo tanto, ya después de que yo le doy sentido a esta información, el paso que sigue es, entonces yo genero conocimiento. Entendido este conocimiento como Víctor. Se comprende como información organizada dentro de un marco conceptual, como lo puede ser una visión del mundo, un concepto, un principio, una teoría o cualquier otra base de la necesaria abstracción conceptual que nos permite comprender nuestro entorno, mejorar la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. El conocimiento trata del ámbito de la comprensión según la cual actúan los individuos. Se tiene como fenómeno especial que, si bien la información puede llegar a ser abundante y agobiante, el conocimiento es escaso. Es decir, Espera que es mucho texto. Información. No, más que la información es mucha, la información son volúmenes enormes de datos, pero el analizarlo, o sea, abstraerlos y obtener algún resultado para resolver un problema y tomar decisiones es lo que determina el conocimiento. O sea, el uso adecuado y el análisis adecuado para obtener algún tipo de resultado de la naturaleza que uno necesita es el conocimiento. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros venimos como de todo este proceso de la variable, el indicador, los métodos de investigación, gestión del riesgo, pensando mucho en que hasta el momento nosotros lo que hemos hecho desde la epidemiología es eso que es la generación de información. Entonces, por eso, y es lo que pues, he discutido mucho con ustedes, es el tema de tradicionalmente los epidemiólogos lo que hacemos es generamos información. Entonces, si estamos desde vigilancia, entonces hacemos los boletines, sacamos los informes, publicamos datos, no sé qué. Si estamos en un escenario clínico, entonces nosotros lo que hacemos es los escenarios de cuáles son los factores de riesgo, dónde se consulta más, dónde se consulta menos, los perfiles epidemiológicos por área, no sé qué. Y si estamos en el campo investigativo, entonces lo que hacemos es hacer y hacer investigaciones para sacar, entre comillas, resultados. ¿Listo? Sin embargo, entonces cuando yo ya tengo que darles sentido a esa información, a esos resultados, a esos boletines, etc. Desde lo que llamamos un marco conceptual, es donde yo realmente voy a generar sentido sobre esa información. ¿Listo? ¿Por qué? Y es pues el ejemplo que siempre les he puesto. Cuando uno saca tablas, cuando uno genera gráficos, cuando uno hace estadísticas, lo que tenemos es información de pronto en niveles más avanzados, pero sigue siendo información hasta que nosotros le demos un sentido desde un marco conceptual, que por eso es de cierta manera que uno de los propósitos que yo tengo siempre es que ustedes tengan como siempre en página como de dónde salen las fuentes, cuál es el sentido, cuál es el contexto, precisamente como para que ustedes tengan esa capacidad por ahora inconsciente de ir generando como estos marcos conceptuales de qué estoy hablando, por qué estoy hablando de esto, por qué estamos llegando a este punto. ¿Listo? Con dos enfoques grandes. Resolver problemas, tomar decisiones. Porque también lo hemos mencionado, lo hemos hablado mucho. El propósito de la epidemiología no es generar información. El propósito de la epidemiología es dar herramientas para resolver y tomar decisiones pues, de una manera mucho más acertada. Y aparece entonces este cierre que nos dice, la información
puede ser abundante y agobiante, pero el conocimiento suele ser escaso. Y de cierta manera, de acá fue que dije, no quiero enfocarlo solo en lectura crítica. ¿Por qué? Porque de cierta manera el concepto y la necesidad de la lectura crítica surge precisamente de eso. Si nosotros en este momento miramos artículos científicos de un tema X, pueden encontrar miles de artículos de lo mismo. La pregunta es, ¿hasta qué punto esos artículos no solamente están bien hechos o mal hechos? Porque ahí es donde este ejercicio trasciende la lectura crítica, porque puede que esos miles de artículos, cientos de artículos estén bien hechos. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto todos esos artículos me están aportando conocimiento nuevo? O simplemente son artículos por artículos, publicaciones por publicaciones. ¿Listo? Que es un poco como lo que vamos a, pues, como tratar de desarrollar en el transcurso de la mañana. Entonces, cuando nosotros pensamos en este conocimiento, entonces aparecen como tres conceptos que tenemos que tener como de base para entender lo que vamos a hablar hoy. El primero es, toda organización, entendiendo el sector salud como una organización, funciona como una unidad social. ¿Listo? Ya lo decía Julia en la definición, es una organización, es como todo este grupo de personas que Al nosotros entender el sector salud como una organización social, entonces entramos dentro del segundo concepto básico, que es todas las unidades sociales utilizan el conocimiento. Por lo tanto, nosotros como sector salud debemos ser usuarios del conocimiento, el conocimiento entendido como la diapositiva anterior. Y el tercero, y más importante aún, es nosotros como organización social, nosotros como organización, debemos hacer uso de este conocimiento de una manera cada vez más sistemática. ¿Listo? Que ahí es donde aparece entonces también el concepto, pues que yo también molesto mucho con esto, de la epidemiología que ustedes están aprendiendo, la epidemiología que yo les estoy enseñando, es totalmente diferente a la que yo aprendí. ¿Por qué? Pues porque no tendría sentido que después de 10, 15 años yo les enseñe a ustedes lo mismo, porque cada vez tenemos que hacer más, o sea, cada vez tenemos más conocimiento, pero no solo eso, cada vez tenemos que ser más sistemáticos en el uso del conocimiento. ¿Listo? Y acá, cada vez tenemos que ser más sistemáticos, en donde en este momento nosotros desde la epidemiología sí tenemos una labor, una tarea gigante, que es cómo nos comenzamos a montar en la cuarta revolución industrial, que ya la vamos a hablar en un momento. Entonces, Bermeo. Según Stewart, 1997, estamos viviendo una revolución que, lejos de ser una moda pasajera, es fruto de fuerzas incontrolables e irreversibles. La globalización, la informatización, la desintermediación económica y la intangibilización. Listo. Entonces, desde 1997 se comenzó a hablar y se comenzó a teorizar que nosotros estamos entrando en una revolución. ¿Listo? Que ya hoy la llamamos la cuarta revolución industrial, pero que en ese momento simplemente era como estaban pasando muchas cosas juntas. Entonces dijimos, puede que pase algo. Todavía no sabíamos que era bien, pero podía que pasara. Basado en 4 como situaciones y 4 acontecimientos grandes. Primero, globalización. ¿Qué es la globalización, Cabrera? Vamos mirando. Y todos van mirando una diferencia. Dice que es un proceso de creciente integración e interdependencia entre las naciones del mundo que se manifiesta en la economía, la política y la cultura y la tecnología. Entonces, ¿qué es la globalización? Un flujo de cambio que integra la economía con el uso de bienes y servicios y la política. Pero no es la política.
La globalización tiene que ver con este concepto, entre comillas, de ahora somos ciudadanos del mundo. ¿Listo? Entonces, en la medida que a través de tecnologías de la información y la comunicación, medios de comunicación, redes sociales, nosotros tenemos más acceso, por ejemplo, en este momento a saber lo que está pasando en China, yo comienzo a romper ciertas barreras que son políticas, geopolíticas, económicas, no sé qué, porque entonces yo ya en este momento puedo estar pensando, no sé, si voy a comprar algo por Temu, entonces él tiene un valor en euros, entonces yo simplemente hago la transacción en mi cabeza y digo así, yo lo pago en euros desde mi cuenta de pesos colombianos y no pasa nada. O yo voy a decir cómo comenzamos a ser cada vez más conscientes de cómo los conflictos que puede haber entre Rusia y Ucrania pueden afectar políticamente nuestro país. Entonces, eso es un poco la globalización. Nosotros rompemos las barreras de es que lo que pasa en este país es como una burbujita y lo que pasa en el otro país es otra burbujita y lo que pasa en el otro país es otra burbujita diferente y nos damos cuenta que en realidad lo que pasa en el otro lado del mundo también nos está afectando desde lo político, lo económico, lo social y lo cultural. ¿Listo? Globalización entonces, primer cambio grande, rompieron las barreras de los países y comenzamos a entendernos y a pensarnos como un mundo globalizado, es decir, mucho más en contacto e interconectado lo uno con lo otro. Angélica, informatización. Yo he buscado desintermediación, pero bueno, bueno. La informatización es pues, todo el tema de estar interconectado por redes, por internet, las megacomputadoras, todo la de que acá tenemos acceso a muchas fuentes de información Sí. en segundos. Ya no hay como esas barreras físicas para tener todo lo que necesitemos saber de algún tema. Pero no solamente desde el tema y desde la perspectiva de ahora tenemos más acceso a información, sino desde cada vez tenemos esta necesidad de tener más información. Es decir, no solamente que accedo más fácil a ella, sino que cada vez tengo la necesidad de generar más información. Porque entonces ahorita tenemos indicadores de una cosa, indicadores de otra, no sé qué, entonces cada vez medimos más y más cosas y más cosas y más complejas y con más maneras de medir, porque entonces estamos también en una época en donde necesitamos más información y queremos más información y constantemente estamos demandando nueva información de absolutamente todo. ¿Listo? Jania. Bueno, dice que en economía la desintermediación es la eliminación de los intermediarios en la cadena de suministros. Ajá, un ejemplo. Pues que ya uno compra directamente, no necesita como que pedirle a alguien que esté, por ejemplo, en China que le compre algo, sino que gracias a todos estos procesos que van antes, ya las gestiones se pueden hacer sin necesidad de pedir Exacto, y funciona como uno dice, al detalle al por mayor, ¿listo? Porque entonces yo ya no necesito una intermediación para comprar algo que está en Rusia, yo lo puedo comprar directamente, sino que también las grandes empresas pueden hacer lo mismo con sus materias primas, con sus proveedores. Entonces, claro, comienza precisamente muy de la mano con la globalización, comienzan a modificarse los procesos productivos y los modelos económicos. Por ¿Listo? ejemplo, un caso de eso también podría ser toda la parte de inseguridad alimentaria, que se promueve muchísimo que compremos a productores locales para mejorar pues, obviamente toda la parte de soberanía. Todo eso de desintermediación, por ejemplo, es lo que está ocasionando el conflicto entre Estados Unidos y China ahorita. En parte, es uno de los componentes, ¿listo? No es el único, porque también hay un tema más político que económico, pero es a través de medidas económicas. Y la intangibilización, algo que no podemos tocar, o percibimos que no podemos tocar. Un ejemplo sería como los servicios, el tiempo. Y que cada vez nosotros estamos más metidos el mundo virtual. En lo virtual y en lo que entonces llamamos la sociedad del conocimiento. ¿Listo? Porque en este momento, como nos lo dicen acá, nosotros estamos hablando de una fuerza laboral cuyas destrezas son principalmente intelectuales, en lugar de manuales, y son personas que crean y aplican el conocimiento en lugar de fabricar cosas. ¿Listo? Que es un cambio gigante
de lo que tuvimos cuando comenzamos con la primera revolución industrial. Cuando nosotros comenzamos con la primera revolución industrial, lo que nosotros estábamos haciendo era premiar la producción física. Entonces, el que más ganaba era la empresa que producía. Entonces, la que producía carros, la que producía electrodomésticos, la que producía tangibles, es decir, productos tocables. Mientras que en este momento estamos en una inversión completa de ese modelo, porque lo que más se gana ahorita no es en la producción de tangibles, sino es en la gestión de intangibles. Entonces, el servicio, la venta, la mediación, las redes sociales, las experiencias, el marketing digital y específicamente para el caso de nosotros, la generación del conocimiento. ¿Por qué? Porque en este momento estoy ganando yo más acá, echando cháchara con ustedes, transmitiendo un conocimiento que lo que puede estar ganando, por ejemplo, una persona que esté, no sé, haciendo un turno en MAVE construyendo neveras. ¿Por qué? Porque entonces lo invertimos. En este momento estamos en la sociedad del conocimiento. Y el conocimiento es un intangible que entra dentro de la cuarta característica que hablamos ahorita, que era la intangibilización. Es decir, cada vez le damos más valor a lo intangible. Y con todo, pues, los movimientos políticos, sociales, económicos y culturales que eso implica. ¿Listo? Porque entonces, dentro de ese concepto grande de la sociedad del conocimiento, es que todo este concepto de la gestión del conocimiento en salud, que es lo que estamos hablando, cobra muchísima más relevancia y muchísimo más peso, porque entonces comienza a ser más importante, tener más valor también en las áreas de la salud, el tema de la investigación, el tema de trabajar en urgencias. ¿Listo? Entonces ahí es lo que hablábamos que día también, de cómo, por ejemplo, puede estar ganando más el que trabaja en investigación que el que trabaja en consulta externa, a pesar de que en teoría está generando algo que no tenga como un beneficio directo, porque nosotros somos salud y estamos, pues, como diseñados, entre comillas, para solucionar las dificultades de salud. Miren que ya estoy cambiando también, ya no reconozco más el que hace la atención directa, sino que reconozco más el que genera o transmite ese conocimiento. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Porque entonces, cuando nosotros hablamos ya de gestión del conocimiento y lo comenzamos a aterrizar un poquito, aparecen una serie como de cuestionamientos y de como características de ese conocimiento que nosotros, desde la tecnología, vamos a mover. ¿Sí? Lo primero es lo que uno sabe que sabe. Entonces, Jennifer, una cosa que usted sepa que sabe. No sé quién es. Estefanía. Una cosa que usted sepa que sabe. Que no sabe quién En es. salud. Hacer pues solo mi trabajo o algo global o cualquier No, puede ser de su trabajo. ventilación mecánica. Ventilación mecánica. Entonces, ella sabe que sabe de ventilación mecánica. Lo tiene claramente identificado. Aquí no hay ciencia. Aquí no hay dificultad. ¿Listo? Y es donde generalmente se mueve la mayor parte de nuestro conocimiento en gestión del conocimiento. Punto número 2, Julie. Lo que usted sabe que no sabe. Inglés. Inglés. Válido. ¿Listo? Ventilación mecánica. Ventilación mecánica. Porque entonces acá, si bien nosotros allá movemos la mayor parte de gestión del conocimiento, acá lo que comenzamos a identificar es las necesidades que nosotros tenemos. ¿Listo? Y ahí es donde comenzamos a hablar entonces de la necesidad de capacitación, la necesidad de fortalecer competencias, la necesidad de aprender lo que estoy desconociendo. Yasmin. Lo que no sabe que sabe. Si no sé. Ejemplo. Lo que no sabe que Exacto, porque miren que entonces estos dos de arriba son muy autogestionables. Yo sé que sé y yo sé que no sé. Aquí comienza a jugar el externo, porque entonces yo sé que usted sí sabe estadística descriptiva. Usted todavía no le ha puesto esa palabra en su cabeza, pero yo sé que usted lo sabe. Porque cuando arranque con estadística descriptiva, se van a dar cuenta que estadística descriptiva, de lo primero que uno hace es sacar un porcentaje, sacar un promedio. Y sé que son cosas que usted ya sabe hacer. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, usted no sabe que sabe. Y necesita de un externo, es decir, en este momento, un investigador,
que tenga y diga, no, eso sí lo sabe. ¿Listo? Y aparece Sebas, la cuarta, que es Lo que no sabe, que no sabe. lo que usted no sabe, que no sabe. Ejemplo, para el caso acá de la epidemiología, yo sé que usted no sabe, que desconoce todo lo que tiene que ver con sistemas de alertas tempranas y vigilancia epidemiológica. Usted no sabía que eso existía hasta que se lo acabo de mencionar, pero tiene el mismo componente. Es una necesidad que tiene que ser dada por un externo, porque obviamente si yo no sé que los conozco, pues nunca voy a generar esa necesidad propia. ¿Listo? Entonces, pensando un poquito en esto, en que yo voy a tener situaciones en cuanto a gestión del conocimiento que yo puedo gestionar por mí mismo y situaciones que obviamente voy a necesitar de un externo, es que aparecen los diferentes modelos de gestión del conocimiento. ¿Listo? Modelos existen demasiados. Solamente quiero hablar de dos, que son los dos que más me sirven para lo de, que son los modelos que más me sirven como para lo que hacemos normalmente pues como en salud. ¿Listo? Tenemos un primer modelo, que es como, literal es el modelo clásico. O sea, todo lo que se habla de gestión del conocimiento nace desde 1995 con Nonaka y Takeuchi. ¿Listo? Y un poco el modelo es un modelo que se describe en espiral. Aquí tengo una base de conocimiento y el que dice que entre más conocimiento tengo, más capacidad tengo de generar nuevo conocimiento. Entonces, por eso hace como esta espiral que va creciendo, porque el principio entonces es entre más conocimiento se tiene, más conocimiento se puede generar. ¿Listo? Y un ejemplo muy cercano es cuando ustedes comenzaron, había mucho conocimiento que ustedes no tenían. Nosotros siempre comenzamos con fundamentos de epidemiología porque lo que yo hago es darles conocimiento que luego van a poder ser apalancados con los otros módulos. Entonces ustedes van a ver que al principio, y pues han tenido ya esa sensación, al principio todo les cuesta mucho y luego va siendo un poco más fácil. Y la verdad, ustedes siguen estudiando y se siguen formando, va siendo cada vez más fácil, porque en teoría y el modelo de eso, entre más conocimiento adquiero, más capacidad tengo de generar o de adquirir otros conocimientos. ¿Listo? Pero eso también va a como al ejemplo del investigador que investigó y quiero más. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo comencé a hacer el acompañamiento, por ejemplo, a investigación de seguridad y salud en el trabajo, pues yo que sabía de seguridad y salud en el trabajo, nada. Yo sabía de investigación, pero de seguridad y salud en el trabajo, o sea, en mi cabeza todavía se llamaba salud ocupacional. En la medida que uno se fue metiendo en el tema, en este momento yo ya puedo tener conversaciones en seguridad y salud en el trabajo con un especialista en seguridad y salud en el trabajo muy tranquilas. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya he ido acumulando conocimiento, entonces puedo más fácilmente, por ejemplo, meterme en una charla de actualización y cogerle el ritmo, así no tenga formación oficial en el tema. ¿Listo? Porque se vuelve como en masa. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a hablar de este modelo? Yo tengo que clasificar el conocimiento en dos conceptos diferentes. ¿Listo? Y necesito que entendamos mucho esto porque los dos modelos que vamos a ver dependen de qué es el conocimiento explícito y qué es el conocimiento implícito. ¿Listo? Entonces, volvemos allí, Víctor. Bueno. Explícito. Información que ha interactuado con algunos observadores y es accesible a todos los observadores mediante un soporte y una estructura que lo contenga. Se trata de un dato relevante según una necesidad y un enfoque de negocio de un segundo observador. Listo. Entonces, para entender el explícito, todavía no lo vamos a intentar entender porque lo entiendo más fácil cuando veo el paralelo. Bernardo. Información que interactúa dinámicamente con la capacidad
capacidad cognitiva del observador. Es contenido en el individuo y es motor en la producción de nuevo conocimiento, tanto tácito como explícito. Listo. Entonces, teniendo este paralelo del implícito y lo explícito, denme un ejemplo de conocimiento implícito y denme un ejemplo de conocimiento explícito. Por ejemplo, una guía práctica clínica. El conocimiento explícito es el acceso que tenemos todos a esa guía. So, usted me está diciendo que la guía práctica clínica es conocimiento explícito. ¿Todos están de acuerdo? No, porque dice que es interactuado. No explícito. No, más. No, explícito el de allá. Por eso. Sí, O no. sea, que el ejemplo, la guía para mí sería implícita. Ajá. Listo, entonces tengo dos posturas diferentes. Votemos. Guía práctica clínica. ¿Quién dice que es explícito? Depende. Depende de qué. Si yo estoy leyendo la guía y yo la analizo, yo solita como individuo hago esa capacidad cognitiva del observador, puede ser implícito. Yo desde mis habilidades pues interpreté, analicé y fomenté ese conocimiento. Pero si hay un externo como que me la explica o la vende o ese tipo de cosas, pudiera ser explícito. Es que yo no entiendo más es como de quién me permite tener acceso al conocimiento. Si yo como individuo o si hay un tercero que interactúa conmigo para que yo genere ese conocimiento. ¿Quién está a favor de Angélica? Entonces, ¿qué sucede? La guía práctica clínica es explícita. ¿Por qué? Porque está escrita, porque está ahí. Y yo puedo o no, porque lo importante no es tanto como de si hay, bueno, dos cosas. Primero, aquí interactúa el presente. Aquí interactuar. Si yo tengo la guía práctica clínica es porque alguien ya interactuó en el pasado con ese conocimiento. Y lo que hizo es que lo escribió. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Listo? Y lo importante es acá, tiene un soporte y tiene una estructura. La guía, el artículo, el documento, el libro, el instructivo, el manual, el protocolo, todos son ejemplos de conocimiento explícito, porque yo ya lo plasmé y va a quedar así. Es decir, esta diapositiva es conocimiento explícito. ¿Por qué? Porque yo luego se las voy a pasar a ustedes. Es decir, el conocimiento que yo tuve implícito para poder hacer esta presentación, lo vuelvo explícito en el momento que lo hago diapositiva. Y se los paso a ustedes. ¿Listo? Y el implícito, sí, porque en esa parte sí tiene razón. El implícito es, si yo hice la guía, yo tuve que haber tenido un conocimiento. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta clase. Es una clase nueva. Y es una clase que parte de la necesidad de lectura crítica, artículo científico. Si esta clase la fuera a dar otra persona que no tuviera la formación, la experiencia y como el conocimiento que tengo yo de desarrollo organizacional, de innovación, de modelos de pedagogía, de modelos de gestión organizacional, no habría hecho la clase así, porque es un conocimiento implícito que interactúa dinámicamente en mi cabeza y que es motor para la producción de nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento en el sentido de ¿qué? De que entonces la idea de decir vamos a ver gestionar conocimiento desde lo organizacional, desde lo político y desde lo científico, eso es un nuevo conocimiento que genero yo. ¿Por qué? Porque tengo esas competencias y tengo esos conocimientos previos. Si esta clase la estuviera dando, por ejemplo, el profe que va a empezar con ustedes en estadística, posiblemente lo más seguro es que lo haga diferente, porque sus conocimientos, sus competencias y su conocimiento implícito es distinto. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Más o menos. Sí. Pensemos en un protocolo de manejo antibiótico. ¿Quién hace el protocolo de manejo antibiótico? En general, un médico infectólogo. ¿Listo? Entonces, claro, yo voy a decir, ese médico infectólogo tiene un conocimiento implícito. Un conocimiento implícito que está dado por su formación en medicina,
por su formación en infectología y por una experiencia en un área o en otra, porque no va a ser lo mismo un infectólogo que tiene experiencia en UCI a un infectólogo que tiene experiencia en urgencias o a un infectólogo que tiene experiencia en esterilización. ¿Listo? Entonces, aparece el concepto de conocimiento implícito. Es lo que cada uno tiene. Cada uno de ustedes tiene un conocimiento implícito, que hasta que no lo vuelva explícito, es como lo que uno llama buenas ideas. Hasta que yo no lo materializo, yo no lo estoy volviendo explícito. No hago esa transición. Y es como cuando uno dice, por ejemplo, es que yo tengo una idea de investigación buenísima. Listo, muéstrame cómo la hizo, muéstrame su artículo, muéstrame su resultado. No, es que lo tengo acá. Está allá, pero no lo ha hecho explícito. ¿Listo? Y en la dinámica de lo implícito y lo explícito es que vamos a entender los modelos que siguen. ¿Por qué? Porque entonces el modelo oficial de Donate Takeuchi es este cuadrito. ¿Qué tengo acá? Tácito con tácito, explícito con tácito, tácito con explícito y explícito con explícito. Entonces lo vamos a mirar por partes. ¿Listo? Entre el tácito y el tácito, que es el implícito, porque el explícito es el explícito, entre el implícito y el implícito, ¿yo qué hago? Socializo. ¿Listo? A través de un conocimiento armonizado, esto no lo vamos a entender todavía, lo vamos a mirar en las diapositivas siguientes. Lo implícito con lo explícito hago un ejercicio de interiorización. Entonces, yo cojo la guía, me la leo, la interiorizo y la acomodo según mi estructura implícita. Cuando mezclo lo implícito con lo explícito, lo que hago es que lo exteriorizo, que es lo que en este momento estoy haciendo con ustedes. Lo que estaba en mi cabeza, lo que volví diapositivas, lo socializo con ustedes. ¿Para qué? Para que de cierta manera en su conocimiento implícito comience a ver lo mismo que había ayer en mi conocimiento implícito. Y cuando mezclo estas, lo que hago es que combino ¿qué? Genero ese nuevo conocimiento entre lo que yo volví explícito y lo que en este momento para ustedes se está volviendo explícito en sus apuntes. ¿Listo? Sé que se enredaron, pues lo vamos a mirar. Pero espera. Pero para los dos tipos de conocimiento hay que tener unas bases académicas. No necesariamente. Que es un tema que el modelo, ya lo vamos a mirar ahorita, cuestiona mucho. Porque no necesariamente todo el conocimiento tiene que ser formal. Yo puedo tener conocimiento no formal. ¿Listo? No. Ok. Nos estamos preparando para... For the next season. Ay, Dios. What happened to you? Yes. I'm boring. No sé. No, ya perdí mi racha. Tú no has podido superar esa racha de No, domingo. no podía, yo quedé ahí trabada. ¿Cuántos días alcanzaste en racha? Como una semana. Tranquila, que encima de la pública nos desquitamos. Tres rachas en una. Yo alcancé en 88. Oye, pero entonces yo soy muy mamela. Yo no soy capaz de pasar. Pero obviamente porque me niego a usar ayudas Externo. externas. Ah, no, sí. No, 88. Listo. Entonces, cuando nosotros vemos el proceso de la socialización, lo debemos entender desde dos perspectivas. Primero, es la adquisición de conocimiento mediante la experiencia. Porque entonces en ese proceso de socialización pesa mucho mi conocimiento, como Carlos Rivera, de que se alimentar. Y si bien entonces yo tengo una serie de experiencia que es formal, que está mediada por, no sé, diplomas que puedo llegar a tener, mucho del conocimiento que yo tengo es por la experiencia que yo he vivido en los diferentes trabajos, escenarios académicos, en la vida misma, etc. Y la adquisición del conocimiento, lo mismo. No, espérame que es otra. Sí, que a las 6 de la mañana. Pero yo